A ver, te cuento, tengo la inmensa suerte de tener frente a mí al realizador de este programa, Javier Campos. Es una persona que, si yo le miro, más allá del hecho profesional, es un hombre con una cara normal, con una mandíbula normal, no la tiene ni salida, ni la tiene metida hacia adentro. Sin embargo, si aquí en el estudio estuviera sentado un cirujano maxilofacial, estoy convencido de que haría otro análisis. Ellos miran con otros ojos, con otra mirada. Nos pasa a la gente de la radio, con los sonidos, con las voces. No tenemos un criterio como el resto de los mortales. Siempre estamos como muy pendientes en la calidad de las voces, en las dicciones. Bueno, el ejemplo lo encuentro en nuestro siguiente invitado. Uno de los grandes referentes internacionales de la cirugía maxilofacial es el doctor Florencio Monge. No solo ha operado a centenares de pacientes a lo largo de su carrera, sino que además ha llevado su conocimiento a un lugar tan poco habitual para un médico maxilofacial como es el Museo del Prado. Allí, fijaros el ejercicio que hace. Analiza los rostros de personajes pintados hace siglos para identificar alteraciones faciales, enfermedades y rasgos que hoy la medicina conoce perfectamente y que en aquellos tiempos era completamente imposible. Tengo el honor de poder saludar esta noche al doctor Florencio Monge. Doctor Monge, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Pues, buenas noches, Adolfo, buenas noches. Oiga, encantado de estar aquí. Muy amable, muchísimas gracias. Es un honor para el programa tenerle. ¿Un cirujano maxilofacial es capaz de detectar enfermedades solo mirando un rostro? Es decir, ¿qué señales ve usted que el resto no percibimos? Bueno, es nuestro campo, digamos, de batalla, ¿no? O sea, el rostro primero es la parte más visible, la tarjeta de presentación de cualquier persona. Evidentemente no se puede mirar un hígado o no se puede mirar incluso un pie, ¿no? Pero el rostro es una de las señales de identidades nuestras, de todas las personas, y por lo tanto es lo más visible. Y por otro lado, claro, nuestra profesión, nuestra especialidad, que es la cirugía oral y maxilofacial, pues trata básicamente de la profilaxis, del diagnóstico y del tratamiento de todas las lesiones de la cara, incluyendo las de la cavidad oral, y por lo tanto pues estamos continuamente chequeando cualquier tipo de rostro. Primero las consultas, pero tenemos el problema que cuando salimos a la calle pues seguimos de forma inconsciente chequeando todos los rostros que nos encontramos, y en mi caso, pues cuando llego a un museo, pues desde hace muchos años hago ese ejercicio, que es analizar pues los rostros de los retratos que me veo en todas las pinturas, muchas de ellas universales y conocidas por todos nosotros. Enseguida entraré en esta original manera de proyectar su actividad profesional en el mundo de los museos, pero permítame, usted mira un rostro, ve una cara. ¿Cuáles son las señales? Porque claro, yo veo a un señor con la parte de abajo de la dentadura salida hacia afuera. Este tiene un problema de mandíbula porque la tiene como hacia adelante. O si es al contrario, tiene retraída la dentadura de abajo, pienso que la mandíbula de la parte de arriba la tiene. ¿Qué señales detecta usted para decir aquí hay un problema? Bueno, pues precisamente lo que has comentado, Adolfo, es una de las señales de algún tipo de deformidad que llamamos nosotros deformidades faciales. Cuando tenemos un exceso de mandíbula o cuando vemos que alguien tiene la mandíbula más protruida, lo cual se ve cuando el labio está más protruido, pues eso se llama clase 3 o prognatismo. Cuando tenemos lo contrario, es decir, que tenemos la mandíbula muy retrasada, pues eso se llama clase 2. Eso desde el punto de vista mirando a alguien de frente. Pero también cuando miramos de perfil, pues lo vemos todavía con muchísima, más claridad. De perfil se ve la mandíbula más adelantada o más retrasada, ¿no? Y luego hay otra gran cantidad de problemas que entran dentro de la cirugía maxilofacial, como son las deformidades después de traumatismo, los tumores, distintos tipos de lesiones. O sea, es un mundo patológico muy, muy variopinto, y en la cara pues se albergan una gran cantidad de problemas, y para eso estamos nosotros, para detectarlos y para tratarlos. Entiendo. Doctor, ¿por qué algunas personas tienen... Me voy a centrar de momento en el tema de la mandíbula. ¿Por qué algunas personas tienen la mandíbula claramente adelantada y otros la tienen muy retrasada? ¿Hasta qué punto es una cuestión genética? Quiero decir, ¿podemos heredar la forma de la mandíbula igual que heredamos el color de los ojos o la altura? Pues es una pregunta, Adolfo, muy interesante, porque precisamente el prognatismo, es decir, la mandíbula adelantada o la mandíbula retrasada, el retrognatismo,
digamos que tiene una etiología multifactorial. ¿Qué significa eso? Porque hay una parte genética importante, pero luego también hay una parte epigenética en cuanto a la evolución y a distintos tipos de elementos que hay alrededor de esa persona. Pero hay un claro componente genético, es decir, si uno de los dos padres, el padre o la madre, tienen ya un tipo de deformidad, evidentemente el hijo tiene una mayor probabilidad de sufrirla, pero si los dos la tienen, evidentemente la probabilidad se incrementa una barbaridad. Estamos hablando de unos porcentajes que prácticamente sería casi imposible, si padre y madre tienen una determinada deformidad, que él no tuviera cuanto menos algún tipo de esa deformidad, aunque fuera en un grado leve. Estas mandíbulas, tanto si son retraídas hacia adelante o hacia atrás, ¿pueden generar problemas de salud a quienes las tienen? Digo, más allá de algo estético, ¿estamos hablando de problemas serios? Pues mira, es otra pregunta interesante, porque en general cuando la mandíbula está adelantada o retrasada, los dientes también están adelantados o retrasados, con lo cual las líneas dentarias no coinciden una con otra y por lo tanto la masticación se hace mucho más precaria, mucho más difícil y por lo tanto las digestiones también se hacen mucho más difíciles y mucho más pesadas. Eso en general, pero las clases 2, aquellas que tienen la mandíbula retrasada, generalmente tienen también un colapso a veces de las vías respiratorias y son personas que sufren una cosa que se conoce como síndrome de apnea del sueño. Cuando uno se duerme y en este tipo de personas, pues resulta que la musculatura de la faringe se colapsa porque al estar insertada en la mandíbula y la mandíbula está hacia detrás, se colapsa y el aire entra con mucha dificultad y se produce un síndrome de apnea del sueño. O sea que producen problemas de salud en general, pero en concreto hay algunas que producen algún problema de salud inquietante, como es un síndrome de apnea del sueño, en los casos de retrosnatismo, es decir, de mandíbula retrasada. Entiendo. Invíteme, por favor, a entrar en el quirófano. Hablemos de las intervenciones para resolver estos problemas. ¿La praxis es igual que la mandíbula esté adelantada o retrasada o estamos hablando de procedimientos distintos? Pues es prácticamente la misma intervención, pero con distintos movimientos. Eso se llama la cirugía de las deformidades faciales. Los cirujanos maxilofaciales lo entendemos como cirugía ortognática. Y esa cirugía, siempre para que lo entiendan los oyentes, es fracturar los huesos para colocarlos en su sitio. Me da lo mismo que esté hacia adelante o hacia atrás. Primero se fractura y luego con los modernos sistemas que ahora hay de 3D, de inteligencia artificial, nos dicen exactamente el sitio, el lugar donde tenemos que dejar o el maxilar superior o la mandíbula. Pero el procedimiento es igual, lo que pasa es que los movimientos son completamente distintos. La mandíbula, en caso de mandíbula retrasada, la llevaríamos hacia adelante y la mandíbula, en caso de mandíbula adelantada, la llevaríamos hacia detrás. Me ha dicho usted que primero se fractura. Debo entender, sí, claro, que hay que liberar la mandíbula, es decir, que hay que romper la mandíbula. Sí, se rompe de una forma, por supuesto, controlada, no como en un accidente, sino de una forma controlada, mediante una cosa que se llaman osteotomías. Las osteotomías es hacer unas líneas de fractura que se hacen ahora con guías y se planifica todo en 3D y la verdad es que es un gran aporte. Pero, claro, si tenemos que mover la mandíbula única y exclusivamente se mueve, igual que el maxilar superior, si somos capaces de fracturarlo de una forma, digamos, muy delicada para llevar cada hueso a su sitio, tanto de perfil como en el movimiento anteroposterior. Me quedo impresionado, por ejemplo, con los cardiólogos que para determinadas técnicas atacan a través del fémur y llevan hasta el corazón. Oiga, en su caso, su intervención, ¿qué es? ¿A partir de las encías? Bueno, por dentro de boca. Todas las intervenciones que nosotros hacemos, lo primero que tenemos en cuenta, por supuesto, es la estética. Nunca vamos prácticamente por la piel, sino que todo lo hacemos en un campo muy difícil que es por dentro de boca, intraoral, que denominamos nosotros. Y, hombre, es mucho más complicado, pero obviamente la recuperación del paciente es magnífica, no se le nota absolutamente nada. Todos nuestros abordajes prácticamente son intraorales, para que sean invisibles. Y por supuesto, pues para que, bueno, pues hacemos manipulaciones dentro de boca de una forma perfecta. Permítame una curiosidad quizá un poco coloquial o un poco infantil. Cuando estamos fracturando la mandíbula para recolocarla o colocarla en su sitio,
Hay un momento Sí. en que la mandíbula de abajo, la parte de abajo, se quedaría como laxa y por tanto... Igual que el maxilar superior, o sea, estaría liberado y luego mediante unos sistemas muy modernos que llevamos empleando hace ya prácticamente 10 años, donde sabemos con unas chapitas y unos tornillos dónde tiene que quedar exactamente, porque antes en el ordenador ya lo hemos planificado así, pues se colocan esas chapitas, esos tornillos que se llaman mini placas y se queda exactamente el maxilar superior y la mandíbula en el lugar exacto donde nosotros hemos planificado días antes cómo iban a quedar estos huesos y sus dientes. Mire, más allá de múltiples complejidades a las que yo no soy capaz de llegar por mi falta de formación, sí que tengo la curiosidad por saber. La cara está llena de nervios que nos permiten Ujú. gesticular, etcétera. Supongo que esos hay que sortearlos porque tocar un nervio de esos puede ser futuro Pues, incierto, ¿no? pues tiene razón, pero esa es otra de las partes positivas de hacer los abordajes intraorales. Si fuéramos por abordajes extraorales, es decir, por la piel, imagine, por la piel, por encima del labio, por delante del oído, ahí sí que tenemos problemas de encontrarnos con los nervios. Por eso, sobre todo con el nervio facial, que es el nervio que lleva toda la fuerza y toda la mímica facial. Pero haciéndolo por dentro de boca, prácticamente ahí nos encontramos nervios sensitivos, es decir, nervios que llevan la sensibilidad a la cara. Y insisto, con estos tipos modernos de diagnóstico y de tags y de 3D que tenemos, pues prácticamente detectamos estas estructuras nerviosas muy bien y somos capaces de conservarlas sin ningún tipo de problema. Florencio, la última que le hago de esto y vamos a los cuadros. Cuando hablamos de cirugía intraoral, debo entender que en algún momento incluso usted puede levantar, destapar el cielo de la boca. Totalmente, eso es una práctica absolutamente normal en nuestras cirugías. Cuando abordamos una cirugía ortognática, pues prácticamente podemos llegar hasta las órbitas por dentro de boca, por supuesto despegar también el paladar que necesitamos y la mandíbula exactamente igual. La mandíbula, lo que es el maxilar inferior, por dentro de boca podemos llegar absolutamente a cualquier sitio. No es necesario abrir por fuera para sortear los distintos nervios, como hemos comentado anteriormente, ni para dejar cicatrices. Son abordajes muy complicados para nosotros, pero extraordinariamente gratificantes para el postoperatorio del paciente. Bueno, si alguien ya ha recuperado de algún desmayo a partir de alguna afirmación que ha hecho el doctor, ahora sí quiero entrar en que usted suele analizar rostros de cuadros históricos. Usted y yo tenemos un amigo en común que ha tenido la suerte de disfrutar una visita por el Museo del Prado en la que usted iba explicando problemas maxilofaciales de los protagonistas de los cuadros. ¿Qué ejemplo podría ponernos de algún cuadro que sea fácilmente reconocible por todos? Pues muy fácilmente reconocibles son todos los Habsburgo, todos los Austrias, todos los Felipe IV de Velázquez, los Felipe II, todos estos son pacientes prognatas, pacientes que siempre han tenido la mandíbula muy proyectada hacia adelante, por una sencilla razón que tiene que ver con lo que antes hemos hablado. Tenemos una clara carga genética y recordarán que los Austrias, nuestros Habsburgo, de 11 matrimonios que hubo entre Felipe I a Carlos II, 9 de ellos fueron entre tío y sobrina, con lo cual se incrementaba de una forma enorme las posibilidades de sufrir este tipo de deformidad. Es que los dos padres de las distintas generaciones iban acumulando cada vez más prognatismo, con lo cual el último, que fue el pobre de Carlos II, es el ejemplo más claro de una gran deformidad facial que se arrastra cada vez mayor porque todos sus antecesores se iban casando con la misma deformidad. Qué fuerte. Claro, y estos individuos supongo que sufrirían posiblemente o apneas o problemas digestivos o enormes dolores de cabeza. En ese momento no había solución para esto. Es decir, tú venías con esa quija y te quedabas con ella. Pues claro, y además sucedía algo que has comentado, ¿no? No había cuidados orales, con lo cual perdían los dientes de una forma prematura, la masticación se hacía prácticamente imposible. Es más, Carlos V, que aparte de su gran prognatismo, tuvo, y se sabe que perdió los dientes además de forma prematura, decía continuamente la cantidad de problemas digestivos que sufría como consecuencia de esa falta de articulación dental y de esa falta de dientes. Era muy frecuente en ese tiempo perder los dientes y por tanto la masticación estaba absolutamente deteriorada y casi abolida.
¿Hay algún personaje público fácilmente reconocible en el mundo de la música o en el mundo de la política que usted diga, quiero decir, no quiero hablar de, o sí, qué importancia tiene, ¿no? Que usted diga, buah, este tiene un problema en la mandíbula, serio. Pues un expresidente de gobierno que hemos tenido. ¿Cuál de ellos? Gallego. No fastidies. Mariano Rajoy. Ah, claro. Es que incluso en la forma... Hace lo mismo que Carlos V, se deja barba. Claro, y eso incluso afecta en la dicción, en la forma de hablar, ¿eh? Bueno, te puede condicionar, ¿no? Determinadas sílabas. Puede que sea algo que intervenga en ese tipo de detalle que comentas, Adolfo. Sí, sí. Florencio, estoy cansado en el sentido más positivo del término, de hablar con cardiólogos, oncólogos, a los que le insisto mucho con esta pregunta. Oiga, ¿cuánto influyen los hábitos para una patología de su especialidad y cuánto la genética? Me suelen hablar de 65-35. Desde luego parece que en la evolución de la medicina cada vez parece que estamos más condicionados por los hábitos que por la genética, que naturalmente juega también un papel, ¿no? En su especialidad, ¿estamos también ante ese hecho? Bueno, las deformidades faciales son muy de genética, pero tenemos otro tipo de problemas que son mucho de hábitos. Por ejemplo, el cáncer oral es una enfermedad cada vez más frecuente y que tiene mucho que ver con el alcoholismo, o sea, con la ingesta de alcohol y sobre todo con el tabaco. Últimamente hay mayor afectación de gente un poquito más joven porque también está metido el virus del papiloma humano. Entonces, ahí tenemos todo esto que hemos hablado de la epigenética, tenemos una clara influencia por parte de una serie de factores que no son claramente genéticos. En nuestra patología, digamos la relación mayor, el cáncer oral, sobre todo con el tabaco y el consumo de alcohol, es enorme. Permítame que termine con otra curiosidad. Si los oyentes se miran ahora al espejo, ¿qué señales faciales deberían hacerles consultar a un especialista? Porque podrían indicar que algo no funciona correctamente. Bueno, primero que no se miren al espejo de una forma frecuente, porque si no eso acarrea una serie de problemas, digamos, neuróticos importantes. Pero sí es verdad que lo más importante para detectar una deformidad que sea de alguna manera subsidiaria de mejorar o de curarse con alguno de los tipos de intervenciones nuestras es ver cómo muerde. O sea, lo normal es que alguien muerda con los dientes de arriba por delante de los de abajo. Si además se mira al espejo y ve que evidentemente un lado es diferente al otro, hay una simetría, pero sobre todo cuando hay una mayor prominencia de la mandíbula, pues eso sería una clase 3 o un prognatismo, y lo contrario, si generalmente se da cuenta que los dientes de abajo están muy por detrás de los de arriba, eso sería lo contrario, una clase 2, una retrognatia, y eso es como digo, una patología tratable perfectamente con los tipos de cirugía de las que antes hemos hablado. Florencio, confío que haya pasado unos minutos conmigo agradables y ordenados. ¿Por qué digo esto? Porque tengo toda la intención de volver a llamarle en un futuro próximo porque me quedan muchas preguntas por hacer y me encantará que sea usted quien me las responda. Un fuerte abrazo. Un saludo. Gracias.